Gloria al Señor. Nuevamente nos encontramos aquí en la casa del Señor para recibir su palabra, para recibir su consejo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Espero que estén bien. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración para recibir la palabra de nuestro Dios esta mañana, este día. El propósito de nuestra vida es que Cristo sea formado en nosotros, como lo dijo el Señor a través del apóstol Pablo. Vamos a hacer una oración, vamos también a abrir nuestra Biblia. Hoy vamos a hablar de algo interesante que hemos estado comentando, por lo menos con Narciso, acerca de un mensaje que creo que va a ser de edificación para la iglesia, para nosotros, y es tocante al Espíritu Santo. Casi se le ha dado muy poco tema a la doctrina del Espíritu Santo, pero bueno, quiero compartirles algo sencillo que probablemente en su momento tal vez lo desconocemos o lo desconocíamos. Vamos a orar al Señor, hermanos, porque lo que voy a enseñarles esta mañana es la palabra de nuestro Dios, y sabemos que la palabra de Dios dice en las Escrituras que es perfecta. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? Que convierte el alma. Vamos a darle lectura al libro de los Hechos. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a estar estudiando el versículo 1. Si nos alcanza el tiempo para poder desarrollar estos versículos, vamos a ver del 1 al 3. Del 1 al 3. Y mi tema de esta mañana es para que lo podamos recordar, y es con la misma interrogación, con la misma pregunta que el apóstol Pablo le hace a estos discípulos. Le hizo una pregunta y les dijo: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Así que ese es nuestro mensaje de esta mañana, y que sea de bendición. Y gracias al Señor, hermanos, porque el Evangelio está siendo proclamado por todo el mundo. Bendito sea su nombre. Bien, dice entonces, ¿ya lo tienen? ¿Trajeron sus Biblias? ¿Sí? Bien. Si no traen Biblia, hermanos, procuren que este año entrante sea su propósito. Si a alguien le va bien esta semana, este mes, y le toca por ahí un finiquito, un aguinaldo, pues cómprese una Biblia, ¿verdad, hermanos? Es lo mejor que podemos invertir en el reino de Dios, adquiriendo una Biblia que estamos a tiempo de poder disfrutar de la palabra de Dios. Bien, dice las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Dios, capítulo 19 de Hechos, 19 del 1 al 3. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ese va a ser nuestro mensaje. Y yo deseo, hermano, de verdad, que hoy la palabra de Dios te convenza, te ayude, te edifique. Y si en algún momento estabas en algo que no entendías, pues que sea la palabra de Dios trayéndonos ese conocimiento, esa revelación que está aquí escrita, pero nos hace falta
solamente investigarla, ¿no? Y recibirla por fe. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso. Creo que va a ser también de gran ayuda, como le dije, por si alguno ha tenido algunas dudas, algunas inquietudes con respecto a este pasaje. Y quiero decirles que si no me alcanza el tiempo, estos versículos terminan hasta el versículo 12. Por ahí más o menos, ahí termina el pasaje de todo esto, toda esta narración que está aconteciendo, que aconteció en la vida de Pablo y de estas personas que estaban ahí en aquel entonces, en los tiempos del apóstol Pablo. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos esta mañana, Señor, con el único fin de agradarte, Señor, de reconocer tu señorío, de saber, Señor, que sobre todas las cosas tú eres Dios. Gracias, amado Señor, por este tiempo de comunión. Le ruego, Dios, que sea el liderazgo de tu Santo Espíritu guiando nuestra vida, guiando nuestra mente, guiando nuestra voluntad. Señor, que seas tú dándonos convicción de esta palabra, ya que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y tu palabra dice que haces lo que tú quieres, Señor. Y a ti te damos gloria, te damos exaltación en esta mañana, porque tú eres digno, amado Señor, de recibir toda gloria, todas nuestras gratitudes. Señor, la rendimos delante de ti, nos humillamos delante de ti, Señor, reconociéndote que tú eres nuestro único y soberano Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos ha justificado, aquel que nos ha redimido, y ahora, Señor, por gracia hemos sido salvados de la ira, de la condenación que un día está próxima. Tú has sido fiel, Señor, con tu palabra y la estás cumpliendo, mi Dios. Damos gracias mediante tu Hijo, tu único Hijo, a quien entregaste para redimir nuestra condenación. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, te rendimos adoración, Señor, y gracias. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Bueno, de inicio quiero decirles acerca de este pasaje del capítulo 19, tal vez alguna vez ya lo habías leído. Creo que ya hemos pasado por estos pasajes y en algún momento, vuelvo a repetirles, lo leímos de esa manera. Y no sé si en algún momento también pensaste en ese versículo 3, en este versículo 2, cuando el apóstol le hace la pregunta a estos discípulos, diciéndole: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Creo que todos, hermanos, sabemos que ya hemos leído ese pasaje. Entonces, muchas denominaciones, ¿sí? Que hay muchas, han usado mal este pasaje de las Escrituras, ¿sí? Han usado mal este texto para sacar una doctrina, ¿sí? Para hablar de una doctrina. Y una de esas doctrinas pues tiene que ver con las lenguas, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos en el capítulo 10 de Hechos, usted se va a dar cuenta que Pedro va y predica el Evangelio, le predica a un gentil. ¿Recuerdan a quién le predicó? ¿Alguien sabe? Bien, si no lo saben, hermanos, él va y le predica a Cornelio, que era un gentil. La Biblia dice entonces que cuando ellos reciben el mensaje, dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo vinieron sobre ellos y se poseyeron, ¿verdad? Y posteriormente, después de haber sucedido esto, la Biblia dice que ellos hablaron en lenguas, ¿sí? Por eso hago mucho hincapié en este pasaje, porque tiene algo que ver, algo que enseñarnos en este capítulo 19 también. Entonces lo que pasó en la casa de Cornelio y los que estaban ahí a sus alrededores es que el Espíritu Santo llegó para quedarse con ellos. Ese es el acontecimiento que sucedió ahí.
Posteriormente, hermanos, si vamos a hablar de lengua, necesitamos tocar otro tema que no es mi tema, ¿sí? Pero quiero buscar esa parte a manera de que la iglesia sea edificada, de que usted tenga ese conocimiento de la palabra de Dios y sepamos lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Lo que muchas veces la gente lo malinterpreta, ¿sí? Y a veces se queda uno con eso que la gente dice. Pero tenemos que ir a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras. Por ejemplo, vemos ahí, ¿no? Aquellos gentiles creyeron. Le estoy hablando de Hechos 10. Si lo vas a leer posteriormente, detalladamente, te darás cuenta que el Espíritu Santo cayó sobre algunos gentiles. Y que el Espíritu Santo llegó ahí a esas personas para morar con ellos. Y hay un detalle ahí que vemos ahí en el capítulo 10. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de haber creído, dice que hablaron en lenguas. Así dice, ¿eh? Así dice el texto. Ahora quiero comentarles esto, como les dije, ¿por qué señalo este capítulo 10 antes de dar la explicación de estos versículos del capítulo 19? Es que tal vez hermanos, o usted lo ha vivido, tal vez algunos de ustedes lo han vivido. Algunos han llegado a decir que esta es una segunda oportunidad o una segunda experiencia. Primero, mire, le voy a contar algo porque yo vengo del movimiento carismático, ¿verdad? Y le voy a contar un poquito para que me entiendan lo que trato de enseñarles esta mañana conforme a las Escrituras. Cuando estábamos en el movimiento carismático, a mí se me enseñó en su momento que bajabas a las aguas, es decir, bajabas al bautismo, al agua, y posteriormente había una segunda pauta. La segunda pauta era que tú bajas a las aguas, y la segunda pauta era que aparte se te hacía una oración. ¿Para qué? Para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo viví así, hermano. A mí me enseñaron así. Tal vez muchos tienen esa idea, ¿sí? De que bajas a las aguas y posteriormente, después de haber bajado a las aguas, hay una pausa para que oren por ti, para que impongan las manos y recibas el don de lenguas o el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, así es como hoy se considera en algunas enseñanzas, ¿verdad? Ellos lo ven como un evento segundo. Yo creo, hermano, que no estoy lejos porque conozco a algunos hermanos nuestros aquí que así fuimos enseñados, ¿sí? Inclusive, fíjese hasta dónde llegábamos nosotros de la ignorancia, en que tal vez había un hermano o una hermana muy ungida. Y bueno, esa persona tenía ese derecho, ese lugar de venir y ponerme las manos para que yo recibiera el Espíritu Santo. Pero bueno, esas son ideas preconcebidas que uno dice, piensa. Realmente no es lo que dice la Escritura. Nosotros, hermanos, lo que queremos enseñar es la claridad de las Escrituras. ¿Cómo enseña la Biblia? ¿Sí? Para poder tener un entendimiento de la doctrina de Cristo. Entonces le estoy contando esto, que así pasaba, ¿verdad? Así pasaba. Uno bajaba a las aguas, uno era bautizado, y en algún momento ponían las manos y dice, recibe el Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas. Eso es en algún concepto que se habla. Y es ahí donde se aprovecha, o como que es la pauta, para que la persona hable en lenguas. Por lo regular, ya en mis tiempos que llevo, hermano, en el ministerio, estudiando la Biblia, conociendo lo que es una doctrina sana, nos damos cuenta que hay muchos creyentes agnósticos todavía, ¿sí? Agnósticos, que todavía tienen como, ¿cómo le podría decir? Como algunos misterios. Porque yo no sé si le ha pasado a usted, pero de repente, digo agnóstico en esta área porque
te pueden preguntar y dicen, oiga, pastor, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Oiga, hermano, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? Hermano, ¿usted habla en lenguas? O sea, esa persona que pregunta así es un agnóstico, ¿sí? No sabe lo que está tratando de decir, tiene dudas, ¿sí? Tiene dudas. Por eso preguntan eso a veces. Entonces, voy a darle aquí un poquito de lo que tal vez algunos de ustedes pudieran preguntarme. Oiga, pastor, ¿y usted cree en el bautismo del Espíritu Santo? Yo le digo que sí, porque así lo dice la Biblia, ¿sí? Que sí. Pero no creo en la segunda oportunidad. No creo que en el momento que la persona es bautizada tenga que venir un apóstol, tenga que venir un ungido y ponga sus manos para que yo reciba el Espíritu Santo y mediante esa imposición la persona hable en lengua. No, primero porque ahorita vamos a ver las Escrituras. Quiero comprobarle con la Biblia, hermano, no lo que yo pienso, no mi propia teología, lo que dice la Biblia, ¿no? Bueno, lo que estoy tratando de enseñarles a ustedes, hermano, es que así es la doctrina de algunas denominaciones del día de hoy, ¿sí? Entonces, si alguien me pregunta, pastor, ¿usted cree en el bautismo del Espíritu Santo? Mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí. Pero no creo en las segundas oportunidades. ¿Como cuál? Como las que ya les dije. Bajo a las aguas y vengo y espero que venga un hermano o que venga un ungido y ponga sus manos para que yo reciba el Espíritu Santo, o yo reciba la llenura del Espíritu Santo, o yo reciba para poder hablar en lenguas. No creo en eso. Entonces la pregunta surge, ¿cuándo recibimos o cuándo somos bautizados? En el momento que creemos en el Evangelio. Esa es la respuesta. En el momento que creemos en el Evangelio. Por eso es muy importante lo que estoy dando como introducción, hermano, para poder enseñarles estos versículos. Y que usted pueda verlo a la luz de las Escrituras, todo lo que estamos tratando de hablar. ¿No? Entonces, vamos a ver este asunto con respecto cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo. Desde luego tiene que haber un deseo, ¿sí? Tiene que haber un deseo. Un deseo es de glorificar al Señor. Esa es la evidencia de una persona que está llena del Espíritu Santo, es que glorifica al Señor, ¿verdad? Magnifica el nombre de Cristo y está caminando en fe. Por ejemplo, esos son algunos de los requisitos. El deseo de querer el poder de Dios, ¿sí? El deseo de querer el poder de Dios. Otra de las cosas es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ahora la pregunta surge aquí, hermanos, ¿ustedes tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios? Si tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, eso significa que ya estamos bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? De querer hacer la voluntad de Dios, pero también, hermanos, se requiere de tener mucha humildad. Porque para recibir todo eso de Dios se requiere humildad, ¿sí? Se requiere humildad. Porque si no se hace eso, si no se tiene deseo de recibir ese poder de Dios, entonces podemos llegar a la conclusión de contristar al Espíritu Santo, ¿sí? Por eso vuelvo a repetirle, siempre tiene que haber un deseo de servir a Dios, un deseo, hermano, de ser más santo para el Señor. Ahora vamos a ver entonces de los puntos que a veces uno se adelanta, vamos a llamarle, donde hacemos nuestra propia teología, donde decimos, pues yo creo que es esto, yo digo que es esto. O sea, hacemos conceptos
preconcebidos, antes de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo interpretan la gente, hermano, o los creyentes? Normalmente este pasaje que estamos leyendo dicen ellos que hay un grupo de discípulos que son creyentes en Cristo, pero a pesar de haber creído, no habían recibido al Espíritu Santo. A ver, vamos a suponer, hermanos míos, que yo soy un personaje, voy a usar este nombre, que yo soy un apóstol, pero vengo de cierto país y ustedes me invitaron, y yo vengo y les empiezo a cambiar toda esta narrativa que les estoy enseñando, y les digo, a ver, hermanos, ¿quiénes de ustedes no han sido llenos o bautizados en el Espíritu Santo? Y yo les digo, vengan, pasen conmigo para que ustedes sean bautizados en el poder del Espíritu Santo. Estoy mal, ¿no? Porque yo soy un humano de inicio. Pero eso no cabe aquí en el pasaje. Pero lo que voy, hermanos, ¿cómo piensan una mente preconcebida? Cuando hacemos nuestras propias ideas, nuestras propias enseñanzas, y dicen, pues es que yo digo que es así. No, no es así, hermano. Una de las cosas que debemos entender a la luz de las Escrituras es que la Biblia debe interpretarse a sí misma. ¿Sí? A sí misma. Entonces vamos a ver la mente preconcebida, o cuando hacemos nuestras propias ideas o teologías. ¿Cómo la interpretan normalmente? Este pasaje del capítulo 19, del 1 al 3. Dicen algunos que hay grupos de discípulos que son creyentes en Cristo, pero a pesar de haber creído, no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, fíjense aquí. Algunos dicen de este pasaje que era necesario que viniera el apóstol Pablo y pusiera sus manos sobre ellos. Pero eso no dice el texto. Ahorita lo vamos a corroborar. Pero me quiero dar una pausa aquí para hablar de este punto. Por eso vuelvo otra vez a decirle lo mismo que dije hace rato. Si la iglesia no está instruida bíblicamente concerniente a esta doctrina, cualquiera puede venir y decirle, ¿sabe qué? Si no has sido bautizado en el Espíritu Santo, ven, voy a hacer algo por ti. Eso es lo que hoy se está haciendo. ¿Por qué le digo, hermano? Porque yo así fui administrado. ¿Sí? O sea, a mí me dijeron, ¿ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? No, ya no más fui bautizado en agua. No, pues necesitas el bautismo. Entonces, para que yo pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo, ya sea que puede venir el pastor, o puede venir algún profeta, o alguien ungido. ¿Sí? Bueno, muchos interpretan este pasaje que a pesar que estos discípulos ya habían creído que habían sido bautizados, ellos dicen que era necesario que Pablo viniera. ¿Sí? Son introducciones, hermano, que estoy tratando aquí de enseñarles esta mañana. Era necesario que Pablo viniera a poner sus manos y les enseñara más cosas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿No? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leerlo a detalle. Hermano, usted tiene su Biblia, pues es muy importante que traiga su Biblia. Podemos leer. Dice: aconteció que entre tanto Pablo, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, ¿dónde estaba Pablo? Dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿a dónde estaba Pablo? En Éfeso, dice el texto, iba para allá. O sea, hizo un recorrido. Aquí hay dos lugares distintos. Apolo, ¿en dónde estaba? En Corinto. Ahí estaba predicando el Evangelio. Y Pablo va de paso. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Llegar a Éfeso. ¿Sí? Llegar a Éfeso. Bien.
vamos a seguir leyendo lo que dicen las Escrituras. Vino a Éfeso y en el trayecto, dice, hallando a ciertos discípulos. Ahora, bien interesante este pasaje que vamos a leer. Dice entonces que Apolo estaba en Corinto y Pablo iba a Éfeso. Y dice que había ¿qué? Ciertos discípulos. Ciertos discípulos. Ahora, es muy importante esta palabra tamadim en el hebreo, porque se refiere a discípulos. Pero para la época antes de Cristo existían discípulos. ¿Sí? Habían discípulos. Dice el texto, aquí si lo lees, dice, y hallando a ciertos discípulos. Ahora aquí vamos a exponer tantito el pasaje. Dice que había ciertos discípulos. Y hermanos, el tener discípulos no garantiza que sean verdaderos. Gracias. ¿Sí? No garantiza que sean verdaderos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Les recuerda un poquito esto a los tiempos de Jesús? Tenía 500 discípulos, después 120, 70 y al último, ¿con cuánto se quedó? Pero recuerdas Juan 6, que tenía muchos discípulos, pero después lo dejaron. Y se dio cuenta, recuerdas al apóstol Pedro, que le dijo, Señor, muchos se van. Ahí dice también que muchos retrocedieron y muchos de sus discípulos retornaron, ya no andaban con él. Bien, quiero que pienses este asunto, hermanos, de este versículo. Dice, y hallando a ciertos discípulos. Aquí estamos hablando de discípulos, no cristianos. ¿Sí? Entonces, esto no es garantía, hermano, no garantiza que sean verdaderos discípulos de Cristo. ¿Sí? No garantiza que sean verdaderos discípulos de Cristo. ¿Verdad? No significa que sean verdaderos creyentes que han conocido, primeramente, hermano, que han conocido el ministerio de Cristo. Y eso es muy importante para nosotros, la iglesia de hoy. Para ti, si quieres ser un discípulo de Jesús, necesitas conocer el ministerio de Cristo. Esa es la parte muy importante. Necesitas conocer, si verdaderamente vas a ser un discípulo de Jesús, necesitas conocer el ministerio de Cristo. Segundo, necesitas conocer su obra. ¿Sí? Aquí hay un problema con estos discípulos. Necesitamos conocer su obra, su ministerio, su obra. El ser bautizados, como está hablando aquí el pasaje, un creyente que ha sido bautizado, hermanos, primero es porque quiere, porque ha tenido voluntad, porque desea ser un seguidor de Jesús. Pero también aquel que ha sido bautizado es porque entiende. ¿Entiende? ¿Qué entiende? Entiende la muerte del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos entender la muerte del Señor Jesucristo. Y necesitas tener un pasaje bíblico donde te habla de eso. Segundo, necesitamos conocer ¿cuál? Su crucifixión. O sea, nosotros podemos preguntarnos aquí, ¿y cuántos son discípulos de Cristo? Y tenemos que ser muy inteligentes, hermano, y decir, a ver, hermano, pues hábleme del ministerio de Cristo. Hábleme de su obra. ¿Cómo no, hermano? Le voy a hablar de su muerte, le voy a hablar de su crucifixión, le voy a hablar de su resurrección. ¿Sí? O sea, el verdadero discípulo conoce a Cristo y por eso se bautizó. Pero no solamente esto, hermano. El verdadero discípulo
Es aquella persona que ha recibido esto. ¿Cuál? La muerte del Señor Jesucristo, su crucifixión, su resurrección como un fundamento. Ese es nuestro fundamento, hermanos. ¿Por qué digo que es nuestro fundamento? Porque así está escrito en 1 Corintios 15:3. Todo discípulo debe tener ese fundamento. Ese es nuestro fundamento, hermanos, en la fe, en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro fundamento, lo que se le conoce en teología como nuestra apologética, la defensa de nuestra fe. Esa es nuestra defensa. Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Esa es nuestra defensa para poder entrar al reino que el Señor Jesucristo nos ha preparado. Pero, si pudieras meterte un poquito más a profundidad con respecto a este versículo, el pasaje dice que Pablo va haciendo un recorrido y se encuentra con ciertos discípulos. Y el texto que nos está narrando, lo que nos está tratando de decir es que simplemente ellos eran discípulos. Pero vamos a ver un poquito más a la profundidad del texto. Vamos a leer un poquito a detalle en el 2. Y le dijo, dice, les dijo. Ve aquí, primeramente voy a presentar al apóstol Pablo. Aquí, hermano, recuerda, Pablo va hacia Éfeso. No sabemos en qué parte se encontraron a estos discípulos, si estaba en la parte del medio y del último, en alguna provincia, entre Corinto o Éfeso, no sabemos en qué parte, pero es en el trayecto, se encontró con estos discípulos. Pero vea, aquí presentamos a Pablo. Pablo es un hombre sabio. Pablo, el siervo del Señor, fue un hombre con discernimiento espiritual. Si el texto nos pudiera hablar más, resaltaría este pasaje, porque lo que está haciendo Pablo de una manera intencional es que está investigando a esos discípulos, intencionalmente los está inspeccionando y le hace esta pregunta, ¿sí? Los mete a prueba y le dice, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Te das cuenta cómo está haciendo aquí su pregunta el apóstol Pablo? ¿Sí? Pablo los encontró y le hizo una pregunta. Le hizo una pregunta sabia. ¿Lo ves? Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Este punto, este signo de interrogación nos da mucho que entender. Cuando usted ve este signo, hermano, es porque algo más nos quiere expresar. ¿Sí? O es cuando te quedas así pensando, algo está pasando en la cabeza de Pablo. Entonces Pablo, en su madurez espiritual, en su discernimiento, dice, voy a poner a prueba a estos discípulos. A ver qué tanto saben. Qué bonito, ¿no? Cómo nos narra este texto. Le hace la pregunta. Él hizo algo. Así que, ¿cuál es la verdad normativa? Es decir, lo que es verdad y que es una norma para todos nosotros. ¿Cuál será? Para todos nosotros los creyentes en Cristo, ¿cuál será? Concerniente a esta orden de recibir al Espíritu Santo. Vean lo que dice el pasaje en el versículo, ahí mismo en el 2, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Es muy importante la narrativa del texto, o la cita
la síntesis de las palabras. Muy importante, hermanos. Por eso es muy importante cuando vas a estudiar la Biblia, no la leas nada más por leerla, pídele al Espíritu Santo que te ayude, y si no, hermano, busca un buen diccionario y desmenuza la palabra y bueno, ¿qué significa esto? Le pregunta y le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuándo? Después de haber sido bautizado. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esa es la pregunta que le hace Pablo. ¿Cuándo recibió el Espíritu Santo? Entonces, según el texto, ¿cómo está aquí la dramática? ¿Cómo está aquí el asunto? Pablo le dice, les digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, hubo una pauta. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos respondieron, nunca. No hemos oído, no hemos sido enseñados, dice algunas traducciones, que exista el Espíritu Santo. Ellos no lo recibieron. ¿Sí? No lo recibieron. Sigamos leyendo el versículo 3. Entonces dijo, aquí es Pablo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? ¿Qué le dijeron ellos? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y aquí ha sido el problema, hermano, cuando no se interpreta bien el texto. Porque ya hemos leído estos pasajes y te has dado cuenta que aquí no dice que el apóstol Pablo haya ido específicamente a poner las manos sobre esas personas para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. No dice el texto. El texto dice que había dos polos diferentes. Apolos estaba en Corinto y Pablo iba haciendo su recorrido a Éfeso. ¿Sí? Para que no nos quede la idea, hermano, o no te confundan un día y digan, no, pues este apóstol, este profeta, este ungido, pues puede ponerme las manos para que yo sea bautizado en el Espíritu Santo y recibe ahora. No, hermano. No es así. El texto no nos enseña eso. Ahora, si usas tu lógica, tu razonamiento que el Señor te ha dado, ¿quién soy yo? Yo no tengo nada para dar. Porque si tuviésemos algo que dar con respecto a los dones, entonces ya no sería Dios el Señor, porque Él es el único soberano que los da, y no los hombres. Entonces dice ellos que dijeron, no, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Ahora quiero decirles, hablando acerca del bautismo en agua, esto no era nuevo para el Nuevo Testamento, esto ya se venía practicando. Los judíos ya lo venían practicando. ¿Cuál? El bautismo. Pero déjenme explicarle de qué manera. Por ejemplo, los judíos, ellos pasaban por un ritual, ¿verdad? Ellos tenían lugares bautismales donde ellos se purificaban, donde ellos se sumergían. Era una ceremonia, ¿verdad? Era un rito que ellos hacían. Y es cierto, ellos lo hacían con el fin de servir al Señor. Ellos lo hacían con el fin de consagrarse al Señor. Ellos lo hacían con el fin de darle la espalda al pecado y servir al Señor. Es cierto. Eso ya existía mucho antes del nacimiento de Cristo, mucho antes del ministerio de Juan el Bautista. ¿Sí? Eso está claro, hermano. Eso está claro para quienes conocen un poquito más acerca de lo que es la cultura judía. Eso ya estaba antes. Entonces, ¿qué está pasando aquí con estos discípulos?
Porque el texto dice, hallaron ciertos discípulos, y Pablo le hace la pregunta y le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, no, ni siquiera sabemos que existe Espíritu Santo. Entonces ellos a la vez, aparentemente ellos fueron bautizados. ¿Pero en qué bautismo fueron bautizados? Como le vuelvo a repetir, el tema del bautismo no era nuevo. Ese ministerio lo traía Juan el Bautista. ¿Con qué propósito? Es importante. ¿Con qué propósito se hacía esto? Como les dije, servía para limpiezas ceremoniales, con el fin de arrepentirse, es decir, darle espalda al pecado y servir al Señor. Pero vamos a una pausa aquí, con respecto al bautismo, porque aquí está explicando que le está diciendo en qué pues fuisteis bautizados. Otra vez la pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Cuando alguien es bautizado, hermano, cuando alguien se bautiza, hay un par de cosas. Lo que pasaba en los tiempos del judío, ¿sí? Cuando la persona era bautizada en la época de los judíos, había un propósito. Y eso lo debemos entender nosotros. Ellos deseaban obedecer a Dios con ese rito bautismal, con esa ceremonia. Ellos deseaban obedecer a Dios. Ahora la pregunta es, ¿la obediencia te salva? A ver si alguien quiere opinar. ¿La obediencia te salva? Si alguien dice que la obediencia te salva, entonces está mal aplicada esa palabra. Porque somos salvos mediante la fe. ¿La fe en qué? En el sacrificio de Jesús. La obediencia solamente es un acto después de haber creído en el Señor. Ahora vamos a ver este asunto. Pero si queremos ser salvos, esa es la pregunta, si queremos ser salvos, tenemos que obedecer a Dios. Si queremos ser salvos, tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque aquí hay algo muy importante. Si alguien ha dicho, si alguien dice, Señor, yo quiero que me salves. Y creo que muchos, así de repente, en algún momento, ha llegado a nuestro corazón, ¿no? Sí, Señor, yo quiero que me salves. Pero ¿sabes una cosa, Señor? No tengo el mínimo deseo de hacer tu voluntad. ¿A cuánto les ha pasado eso? Sí, Señor. O sea, te das cuenta, hermano, que hay mucho pueblo de Dios, mucho creyente, que sí, está muy contento con su salvación, está muy contento ahí, pero no quiere obedecer al Señor. Es como lo que dice nuestro hermano José de repente cuando a mí me dice, hermano, es que nosotros la iglesia ya sabemos las normas del Señor cuando el Señor dice, por tanto, ir y predicar el Evangelio por todas las... Sí, Señor, yo ya sé que tengo que predicar el Evangelio, pero ¿sabe qué, Señor? No quiero. Entonces la pregunta surge, ¿eres un discípulo o no eres un discípulo? ¿Eres un cristiano o no lo eres? Entonces, creo, hermanos, creo que la evidencia es que no es la persona un discípulo, no es un cristiano. Y eso me aflige. ¿Sí? Eso me aflige. Eso es muy triste. Porque pareciera que en los tiempos de hoy, en los días de hoy, así estamos haciendo las cosas. Señor, quiero todo de ti, pero no me pidas que yo me comprometa contigo, porque no quiero obedecerte. ¿Alguien puede decir amén? No tengo las más mínimas ganas, Señor, de hacer tu voluntad. No tengo ganas de serte fiel. Le voy a decir algo, mis hermanos. Esa persona que tiene ese pensamiento en el corazón no está lista para ser salva. Así que revise su condición. Esa persona que piensa así no está lista para ser salva. Segundo,
esa persona que tiene ese pensamiento de esa manera no es candidato, no es candidata para el Evangelio. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí con respecto al versículo 2 y 3? Dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? Primeramente estamos viendo el trasfondo histórico de lo que hacían los judíos con respecto al bautismo. ¿Para qué se bautizaban? Para servir a Dios. Pareciera, hermano, que en nuestros tiempos surge lo mismo. Mire, le voy a poner algunos requisitos que a veces muchos hombres ponen o le añaden a la iglesia. A ver, si alguien quiere servir aquí al Señor, tiene que estar bautizado. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? O sí lo dice, pero está mal aplicado. No, la Biblia dice, por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, hay que creer. Posteriormente, pero no solamente eso. O sea, no te quedes solamente con un pasaje. Porque Marcos 1:15 dice, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos. Y luego, necesitas creer en el Evangelio. Creer todo lo que ha dicho el Señor mediante sus profetas, mediante los apóstoles y todo lo que nos ha dicho Cristo Jesús y ahora lo que el Espíritu Santo ha hablado a través de la boca de Dios. Y hoy surge esto, hermanos. Hoy se ponen condiciones en las iglesias. Si alguien quiere tocar aquí un instrumento, necesita ser bautizado. Eso no dice la Biblia. En primer lugar, no dice eso la Biblia. Para que una persona le pueda servir a Dios, primeramente, es porque ha reconocido su pecado, ha reconocido su inmundicia, lo ha separado, ha reconocido el ministerio de Jesús, ha reconocido su obra de Jesús y tiene un fundamento seguro, el Evangelio. ¿Sí? Ha nacido de nuevo, está caminando en santidad, tiene deseo de servir al Señor, tiene deseo de serle fiel. Si tiene todos esos deseos, entonces no va a contristar al Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros, hermanos, contristamos al Espíritu Santo y a veces nos falta poder. A veces nos falta poder, y es cierto. A veces nos hace falta autoridad de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí está. Por supuesto que lo tenemos. Pero no podemos hacer más. Aunque el Espíritu Santo tiene el poder de hacerlo. El detalle está en ti. El que usted quiera. ¿Sí? Sí, hermano. Si Pablo dijo, sean llenos del Espíritu Santo, es porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué? ¿Cómo te vas a llenar, hermano? Pregunto. ¿De qué te llenaste más esta semana? ¿De medios sociales? ¿O por lo menos alguien se grabó unos 5 textos de la Biblia? Pero se hágase una memoria. Pregúntese, ¿de qué se llenó más? Si se llenó más del mundo, entonces significa que no hay poder en usted. No hay autoridad de Dios. Porque cuando somos llenos de la palabra de Dios, hay poder, hay autoridad. Y Dios nos usa, y Dios se glorifica, y damos testimonio. Y hablamos del poder del Señor, del poder del Evangelio. Pero si no es así, se apaga al Espíritu Santo. Y por eso andan muchos apachurrados, desanimados, enojados, molestos, inquietos. ¿Por qué? Porque está apagando al Espíritu Santo. Entonces sucede algo aquí. Estas personas, estos discípulos o la tradición judía es que para servir al Señor tenían que ser bautizados, ¿verdad? Hacer estos ritos para poder servir al Señor. Así que este bautismo en agua, esta ceremonia ya se practicaba antes del nacimiento de Jesús y antes del ministerio del apóstol, del profeta Juan. ¿Está claro? Ya se hacía. Ya se hacía. La razón
vamos a concluir, la razón. Los judíos, o estos discípulos, querían servir a Dios, dejar el pecado. ¿Qué hacía Juan? Según el texto, dice el 3, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué hacía Juan? Lo que hacía Juan, hermano, en su ministerio es que llamaba a la gente al arrepentimiento. Otra vez, la continuación que ya se venía haciendo. Llamaba a la gente a las aguas, ¿verdad? Llamaba al pueblo, los ministraba mediante el bautismo en agua. Pero dice el texto, ¿para qué era ese bautismo? Era bautismo, dice 4, era un bautismo para arrepentimiento. Era para arrepentimiento. Para el pueblo judío. Así que este era el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué pasaba aquí entre estos discípulos? Es que ellos solamente conocían a Juan. ¿Por qué? ¿Discípulos de quién eran? El texto te lo dice. El mismo Pablo lo está explicando. Estos discípulos que halló Pablo eran discípulos de Juan y no del Mesías, no del Cristo. Muy importante entender esta narrativa. Estos personajes habían escuchado un poco de Juan, de lo que Juan estaba predicando, por supuesto, porque Juan estaba apuntando a Cristo. Pero lo que pasaba con los discípulos de Juan es que ellos no conocían al Mesías, no conocían al verdadero Cristo. Solamente su conocimiento, su enseñanza, su doctrina, solamente estaba muy limitada. Lo que le dio Juan. Juan estaba hablando del Mesías, pero ellos no lo habían discernido espiritualmente bien, ¿sí? No lo entendían. Se quedaron solamente hasta Juan. Por eso cuando les dice Pablo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, dijo, no, pues es que Juan no nos explicó de esto. Muy importante el pasaje, hermanos. Ahora, ¿eran malos discípulos? No eran malos discípulos. Porque es probable que pasó ahí, conforme usted va a leer todo el texto, es que Pablo les dio importancia a esos discípulos y les enseñó más. Y les explicó. Y le dijo, mira, Juan ciertamente bautizó en agua, pero también Juan dijo que después de su ministerio vendría alguien más poderoso y él los iba a bautizar en espíritu y fuego. Y lo que les hacía falta a estos discípulos era reconocer a Jesús como el Mesías, como el Señor. Y bueno, hasta aquí me quedo, hermanos. Si alguien está interesado en seguir aprendiendo, voy a continuar, como les había dicho. Entonces, ¿cuál era el propósito de estos personajes? El bautismo era un rito que ya se traía, era con el fin de servir a Dios, ¿verdad? Pero los discípulos, estos discípulos que encontró Pablo, desconocían a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos eran discípulos de Juan, no de Cristo. Por eso, a partir del 4 en adelante, empieza Pablo a explicarles. ¿Sí? Ya después vamos a hablar de esto, hermano. Pero otra vez, mi intención con ustedes de enseñarles este pasaje es que ustedes puedan darse cuenta por sí mismos que Pablo no fue directamente a poner las manos para que recibieran el Espíritu. No, aquí hay una explicación. Y la explicación hoy se dio. ¿Cómo es que estaba la cultura judía, cómo era el bautismo antes del ministerio de Cristo, antes del ministerio de Juan, ¿verdad? Y hasta dónde conocían estos discípulos. Solamente conocían todo lo que Juan el Bautista le enseñó. Entonces eran discípulos de quién? De Juan y no de Cristo. Por eso es que Pablo les empieza a hablar de Jesús.
les empieza a hablar de Jesús. Por eso usted se va a dar cuenta que cada vez que alguien, por lo menos en 2 o 3 pasajes, porque no son muchos, después vamos a hablar de eso, acerca de cuando Pedro bautizaba, dice que los bautizaba en el nombre de Jesús, precisamente porque su conocimiento de esos discípulos estaba muy corto, necesitaba un poquito más. ¿Qué hacía falta? Que conocieran al verdadero Mesías. ¿Sí? Bien, hermano, yo sé que es un tema muy sencillo de entenderlo, ¿sí? Muy sencillo, a la luz de las Escrituras es muy sencillo de entenderlo, y que yo deseo, hermano, que tomemos en cuenta siempre el liderazgo que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y ese liderazgo es que Él dijo que Él nos llevará a toda verdad. No solamente eso, sino que dice que Él también nos da el poder. Muy importante, y no sé si en algún tiempo nos dediquemos a dar esa doctrina, la doctrina del Espíritu Santo, de la tercera divinidad, la tercera persona de Jesús, de nuestro Dios, o la tercera persona de la deidad de Dios, ¿no? Bien, pues aquí, ahí terminamos, ahí le damos pausa, y si el Señor nos permite, vamos a continuar. Como le dije, a mí me interesa terminar este pasaje, porque te vas a dar cuenta que vas a dar cuenta ahí en el versículo 5 tantito, cuando oyeron esto, o sea, esos discípulos de Juan, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Y el 6 dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y es muy importante también este versículo. Hablaban en lenguas. ¿Sí? Y profetizaban también. Pero es muy clara la Biblia que no era para todos. Muy importante respetar el texto, hermano. Muy importante. Hay que respetar lo que dice la Biblia, no lo que yo piense, no lo que yo quiera añadirle. Porque en el versículo 7 dice, fíjense cuántos eran. Y eran por todos unos 12 hombres. Ahí está. Ahí está, hermano. Yo no puedo discutir con lo que dice el texto. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, si le interesa, por favor, hermano, no dejes de venir cuando me toca compartir. Cuando me toque compartir. Bueno, yo de menos me voy a encargar de este pasaje. Ya mis hermanos posteriores se van a encargar de otros temas que trae el Espíritu Santo. Bueno, no sé ni a qué hora es. ¿Vale? 11:45, muy bien, 46. Bueno, vamos a, hermanos, me voy a dar un espacio, vamos a hacer una presentación este día a nuestro Dios. Tenemos una presentación, una acción de gracia al Señor por la vida de una bebé, Isabela. Y bueno, damos gracias a Dios porque aquí están sus padres, Benjamín Carrillo, y ya pues todos conocen a Zaira González, y traen a la bebé, a Isabela, que ellos han deseado presentarla al Señor. Y bueno, yo quiero decirles, pásenle por favor. Alguien podría preguntarme o decir, hermano, pastor, ¿y cuáles son los requisitos? No hay muchos requisitos para el bebé. El único requisito es para los padres, que seamos conscientes, lo dice Romanos 2:14, que seamos responsables,
Proverbio dice que instruyamos a nuestros niños en el camino del Señor para que cuando lleguen a viejo no se aparten. Pero aquí lo más importante, lo fundamental, van a ser los padres. ¿Sí? Porque esa es la regla del Señor. En algún tiempo Isabela va a hacer su vida, va a crecer, va a vivir en este mundo pecaminoso, con muchas dificultades. Pero el matrimonio, eso será inseparable. Y son los que van a quedar hasta el fin. Los hijos van a volar, los hijos van a hacer sus vidas. Pero lo que Dios unió, no lo separe ningún ser humano. Pero ahora, por el momento, Dios les ha dado esta responsabilidad de crear a esta pequeñita, pero más, como dice la Biblia, en el conocimiento del Señor. Todo depende de ustedes, que esta pequeñita sea encaminada en el Señor. Cuando nuestra hermana Zaira me pregunta que cuáles eran los requisitos, le digo, el único requisito es que instruyas a tu niña en el camino del Señor. Pero si un día ellos se salen del camino, van a sufrir un poco. Pero estará la promesa del Señor. Estará la promesa del Señor, porque primeramente los padres no van a salvar a la criatura, ni la criatura van a salvar a los padres. La salvación es personal y es un don de Dios, y se recibe por fe y es por gracia. También quiero decirle, hermanos, que Isabela, a esta edad, o cuando llega a la adolescencia, tal vez a los 12 años, aún sigue siendo para Dios una niña inocente, hasta una cierta edad. Y ha habido preguntas, a veces, inquietudes de algunas personas cuando pierden a un ser querido, a un bebé, a una hija, a un hijo, y dicen, ¿a dónde se habrá ido? Automáticamente, hermanos, esos niños van al cielo. ¿Por qué lo digo? Porque así lo dicen las Escrituras, y así dijo Jesucristo. Dejen venir a los niños a mí y no se los impidas, porque de los tales es el reino de Dios. Así que si alguien, quiero animarles también, si alguien ha perdido a un bebé, a un hijo pequeño, tenga la seguridad que está con el Señor. No se perdió, no está condenado. Hay una cierta edad, hermanos. Ya cuando entra el uso del razonamiento, del bien y del mal, entonces es cuando se concibe el pecado. Pero ahora la Biblia dice, y aquí el mismo Señor lo dijo, aquí en el Evangelio de Mateo 19:14, dijo el Señor, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hoy, hermanos, delante de ustedes, yo quiero presentar a Isabela como si fuera una hija mía. Y porque tengo también, Benjamín, Zaira, el conocimiento de Dios que dice una promesa para la pequeña, dice que si tus padres y tu madre te abandonan, el Señor jamás va a olvidar tu vida. Si algún día, por cosas del destino, un accidente, lo que fuera, hay una promesa de Dios. No solamente para ella, también para ti y para mí. Que Dios jamás nos abandonará. De eso debe estar seguro. Y lo que voy a hacer esta mañana es un acto. Es poner la vida de Isabela en las manos del Señor, ya que Él es quien cuida de ella y cuidará de ella para siempre, hasta el día que ella deje de suspirar en esta tierra. Así que si me permiten, iglesia, con esa autoridad que el Señor nos da y con esa autoridad que ustedes disponen hacia mi persona, queremos presentar a Isabela al Señor y orar por los padres para que no se olviden de la ley del Señor, para que no se olviden del santo mandamiento que un día les ha sido
predicar. Amén. Padre Celestial, yo creo, Señor, a tus promesas, a tu palabra, esta palabra que está aquí escrita, mi Dios, donde tú dijiste, por boca tuya, Señor Jesús, dejad venir los niños a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mi querido Señor, en esta mañana, siendo 1 de diciembre del año 24, amado Padre, te presento, Señor, a Isabela Carrillos González, Señor. Gracias por su vida, gracias porque ha sido un milagro tuyo, porque tú has permitido que ella naciera, Señor, que ella viniera a este mundo. Señor, te ruego que tú la libres de todas las enfermedades, de toda la maldad que hay en este mundo. Ruego, Señor, ya que tú eres quien llama a la salvación, ya que tú das el Espíritu Santo para convencer de pecado, aún ella es pequeña y no sabe, Señor, lo que está pasando. Pero un día, Señor, sus sentidos serán abiertos, su conciencia será despertada, Señor, y conocerá el bien y el mal. Te ruego, amado Dios, que tú la guardes. Tú tienes un propósito para ella y el plan, Señor, es que te conozca. Que sea salva, Señor, que pueda entregar su vida a ti, Señor Jesús, y te glorifique por el resto de su vida. Amado Dios, mi deseo, Señor, es que tú la guardes, que tú guardes siempre su salida y su entrada, a donde quiera que vaya, mi Dios, a donde quiera que esté. Amado Padre, tú seas su Señor y su Salvador. ¿Cuántos quieren orar por sus padres? La Biblia dice que oremos unos por otros. Amado Señor, ahora, mi Dios, una vez, Señor, tú buscabas a Adán después que había fallado, después que te había desobedecido. Tú le dijiste, ¿dónde estabas tú? Adán, Señor, dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Señor, yo sé que cuando somos jóvenes somos inexpertos, no sabemos educar, no sabemos tratar a nuestros hijos, Señor, pero yo pido sabiduría para Benjamín, pido de tu gracia, Señor, para él, pido de ese fruto, de esa virtud del Espíritu Santo, que es la paciencia, la templanza, el amor para criar a su niña y a los hijos que tú le des. Darles ese amor para con su esposa, que un día pueda ser entendido, Señor, en tu palabra, para que pueda recibir ese mensaje que dice, maridos, igualmente amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dale amor, Señor. Sé que vienen tiempos difíciles, el trabajo, la economía, muchas cosas, Dios, pero en medio de esto, dale sabiduría, dale amor, Señor, el amor que proviene de ti, para que puedan salir adelante juntos. Que seas tú, Señor,
en medio de ellos. Guíalos, Padre. Guía a Zaira por ese camino, por esa senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Amado Dios, de la misma manera pido de tu gracia para ella, pido de tu misericordia, pido, Señor Santo, pedimos en el nombre de tu Hijo, juntamente con la iglesia, pedimos, Señor, de esa gracia tuya, de esa virtud del Espíritu Santo, amor, paciencia, bondad, fe, templanza, mansedumbre, amado Señor, que lo pueda ver en ella, que pueda resaltar el fruto del Espíritu Santo, para que esta vida, Señor, se concluya a buenos términos hasta el día que tú así lo dispongas, Señor. Bendecimos la vida de nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Y te damos gloria, Señor, y alabanza. Gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Felicidades. Que Dios les bendiga.